cuando una mamá está buscando a su hijo desaparecido. Existe un grupo de mujeres que la sostienen y cuando ella dice, quiero volverlo a ver, y todas suspiramos y decimos, ¿lo vas a volver a ver? Es como, o sea, si yo te digo, te voy a contar un cuento, el cuento es de una mamá que buscas, no vas a querer escuchar ese cuento, ¿sabes? Nadie quiere escuchar estos cuentos. Es tan fuerte pensar que ellas, a raíz del sufrimiento y de la pérdida que destroza tanto el alma, luchan para que tú y yo no tengamos que vivir eso. Esto es Más cabrona que bonita. Hay personas que despiertan la conciencia por colapso, por trauma, por cansancio del alma, por exceso de realidad. Marcen no es espiritual porque sí. Es espiritual porque vio demasiado, porque sintió demasiado, porque escuchó historias que no caben en el cuerpo, porque acompañó a madres buscando hijos que el Estado no supo o no quiso devolver, porque estuvo donde la justicia se rompe y aún así decidió quedarse. Ha sido defensora de derechos humanos, especialista en libertad de expresión y género, activista, productora, yogi, maestra, guía, madre. Y sobre todo, cuentacuentos de los que no se quieren escuchar. Acompañó víctimas, periodistas, mujeres, procesos de duelo, procesos de rabia, procesos de silencio, hasta que el cuerpo dijo, basta. Y entonces vino la India, el ashram, el kundalini, el secuestro, el quiebre final. Y una decisión, ponerse al servicio. Hoy acompaña a personas a atravesar trauma, a dar sentido, a limpiar la mente, a parir versiones nuevas y a mantener incluso en el duelo. Porque al final, ¿qué somos sino realidades desplazadas intentando hacer sentido en la entropía que nos desacomoda, por suerte, todo el tiempo? Bienvenida, Marce. Gracias, Ana. Wow. Esa última frase me gustó mucho que escribiste hace un ratito. Sí, piel chinita. Ay, linda. Gracias por esas palabras tan lindas. Gracias por estar acá. Bienvenida. Uf, gracias. Creo que ya iba a empezar a llorar y todavía no empezó. Agarra tu cafecito. Vamos a empezar con las preguntas rápidas, Mar, Ok, va. para irnos conociendo. Ya después nos metemos a filosofía. Me late, me late. ¿Cuál es el peor defecto del ser humano? La envidia. ¿Cuál es tu manía más grande? Repensarlo todo. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías vivir? Uy, alguna de Wes Anderson. Alguna así como Sin duda. cualquiera. Me encanta. ¿La palabra que más usas? Luna. ¿Y el pensamiento que más te visita? ¿Cómo están mis hijos? ¿Un buen consejo que te hayan dado? Un buen consejo. Que nunca te arrebaten que nunca te arrebaten las ganas de bailar. Me lo dijo Lidia Cacho. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Aquello que he vivido, creo que la soledad y el silencio. Si te metieran a la cárcel sin explicación, ¿qué asumirían tus amigos y familia que hiciste? Seguro que estaba en alguna protesta. O sí, defendiendo alguna causa injusta. ¿Cuál es para ti la ironía más grande de la vida? Wow. Uf, que cuando sentimos que ya se acaba es cuando más queremos vivir. ¿Qué cosa mínima, casi tonta, te hace sentir abundante? Las risas de mis hijos. ¿Qué harías con un cheque en blanco? Yo creo que empezaría por escribir varios subcheques, chequecitos a organizaciones en las que creo mucho y que no tienen respaldo tan grande o tan fuerte y que hacen la chamba más importante. Y después creo que construirme una casa en el mar para mis hijos y para mi esposo y para mí. Qué lindo. Muy bien, terminamos esta parte. ¡Ay! Vamos a tu comienzo, porque yo conozco a Marce desde un lugar más espiritual, más de práctica, más de ciclicidad, la luna, las mujeres, pero
investigando un poquito más y precontándome tu historia, pues vienes de un origen de estudiar sobre activismo, derechos humanos, ¿no? Sí. Toda esta parte de ciencias políticas, movimientos de la paz. Cuéntanos, ¿por qué elegiste eso? Y llévanos a ese momento de esa Marce revolucionaria, rebelde, que quería justo proteger justicia. Uf, creo que es interesante, lo he pensado mucho de dónde viene. Mi papá dice que me parezco mucho a mi abuela. Mi abuela paterna es también una de mis más grandes influencias y pues una mujer aguerrida, cabrona, que no se callaba, que no sea chica matriarca, es una ceiba inmensa, ¿no? Y además alguien que trabajó mucho con mujeres, alguien que hablaba mucho sobre defender derechos, sobre defender a los más débiles, y una mamá, abuela de muchos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, pero más bien también creo que ya lo traía desde antes. Siempre me he sentido diferente del entorno en donde me tocó crecer. Eh, Siento inspiración de vidas pasadas, incluso, no sé, es raro, pero cuando tomé una decisión muy importante fue al momento de, estudiar la carrera y enfocarla a humanidades y ir después dejar la carrera por completo e irme como maestra en una comunidad rural en Oaxaca. Y esto fue a los 18 años, ¿no? Entonces, yo creo que, ese fue como el momento de raro, como este impulso de soltar todo lo que, no sé, un poco de soltar estas raíces de donde venía un poco, como para desaprender lo que tenía que desaprender y hacerme de mis propias raíces y de mi propia filosofía de vida, y justo fue en ese momento cuando decido suspender mis estudios universitarios un rato, que a mis papás no les latió. Oye, ¿hubo un momento en la historia donde alguna imagen, un caso de los que No. acompañaste, no sé, te dijo, esto es lo mío, aunque duela, pero te rectificó, este es el camino? El primer caso que hice mío fue de cuando yo tenía 21 años, estaba trabajando como maestra rural en una comunidad indígena en Oaxaca. O sea, dejé los estudios, me fui a vivir allá y era muy joven, pero en ese momento no lo sabía y ni siquiera lo pensaba. Yo pensaba que ya estaba grande, ¿no? En ese pueblo donde viví, conocí a una mujer que se convirtió como en una abuela mía, que se llamaba Coinda, que estaba muy enferma de cáncer. Y me tocó acompañarla en ese proceso de cómo es vivir en una comunidad indígena, eh, con todas esas implicaciones y padeciendo algo muy grave. Y entonces la acompañé varias veces a la Ciudad de México desde Oaxaca, a sus tratamientos y a la ciudad de Oaxaca y así. Entonces, como que esa fue la vez que creo que esa fue la primera persona que conocí, la primera historia que conocí. Oye, hubo un libro de Almadelia Murillo, Ujú. reciente, se llama Raíz que no desaparece, que justo habla Claro. de las mamás de hijos Ujú. desaparecidos, ¿no? A ver, tengo que ser sincera, tuve que frenar, porque además estando embarazada Sí. y con un bebé, o sea, son historias que te atraviesan, ¿no? Ujú. Desde la injusticia, desde la empatía, desde qué duras. Muy. ¿Qué, o sea, qué se volvió necesario de contar esas historias? Porque Ujú. algo que tú dices tener es esta Ujú. habilidad de contar las Ujú. historias. Y son historias muy trágicas, son historias que acompañaste, que también ha de haber sido difícil desde un lugar en donde quizás pues tú no estabas ahí Ujú. y que no sé si era difícil como que hubiera esta complicidad desde un lugar más externo, Sí. que te dejaran entrar, que te dejaran y te contaran su historia y que seguramente para ti también era como, puf, es que esto quiero crear un puente porque tiene que saberse esa historia, o sea, llévame ahí, llévame Sí. a ese lugar, a esa necesidad, a ese acompañamiento y qué te dio también esa fortaleza para involucrarte en temas tan duros. Ujú. El contexto de mi participación como caminando con las mamás, el movimiento de mamás y papás de personas desaparecidas es 2011, 2012. En el
contexto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en ese momento lideraba el poeta Javier Sicilia, que también un hijo de él fue asesinado. Entonces él, bueno, convoca, digamos, a todo este movimiento de mamás y papás. Y ahí conozco por primera vez a mamás, sobre todo de personas desaparecidas. Y sus historias me atravesaron de una manera indecible, ¿no? En ese momento creo que tenía mucha fuerza de juventud y mucha rabia también, que me hacía mucha fuerza, mucha rabia, mucha rebeldía, que me hizo poder sostener esas historias desde otro lugar, siento, porque ahora que ya tengo hijos, pues es otra historia, ¿no? Pero me atravesó en todos los niveles, y el hecho de saber que había decenas y veintenas y centenares de mujeres buscando a sus hijos en la tierra, desenterrando huesos para ver si los encontraban, me parecía algo que no era ajeno a mí, ¿sabes? Como que lo hice personal, como tú dijiste, como la anécdota que te conté antes. Y eso creo que me hizo querer contarle a otras personas sobre lo que estaba pasando, sabiendo que teníamos y que tenemos como derechohumaneros y como defensoras, como una tarea bien difícil, porque nadie quiere escuchar estas historias. Si yo te digo, te voy a contar un cuento, el cuento es de una mamá que buscas, no vas a querer escuchar ese cuento, ¿sabes? Nadie quiere escuchar estos cuentos. ¿Cómo le hacemos para contar estas historias de estas mamás? Desde la esperanza, desde la unión, desde cómo se dignifica la rabia, que esa es también una gran lección que ellas me dieron, y las zapatistas me dieron también en su momento, cuando la rabia se vuelve digna, cuando se camina en comunidad, cuando se camina en colectivo, cuando la injusticia se convierte en un motor para que a otras personas no les suceda. Entonces, como sacar estas gotas de oro, este néctar, ¿no? Y entonces recogerlo y decir, ok, esto es lo que quiero contar. Esto es lo que quiero que mi mamá y sus amigas y mis amigas de la escuela, ¿sabes? O cualquier otra persona en el mundo escuche. Y entonces yo creo que fue así, como escuchar muy atentamente, siempre desde el respeto muy cañón, y también desde estas historias también son mías, se tratan de mis hermanas, de mis posibles hijas, ¿sabes? Como desde ese lugar, no desde la mirada de la antropóloga lejana, sino como desde la compañera, y eso me enseñaron ellas. Y también como utilizar esa plataforma de estar en otro lugar que no es la de las víctimas, pues, y poder alcanzar otras audiencias. Y ahí es cuando la creatividad también se vuelve súper, súper útil, y también padre como pensar, a ver, pensemos en cómo sí, como tú dices. Y justo en el cómo sí, ¿qué lograron? O sea, ¿crees que sí lograron eco? ¿Lograron una sensación de sanación para ellas, Creo de que escucha? ¿Qué lograste lo que se ha logrado, o sea, ¿qué logré yo a nivel al personal? escuchar esas palabras, al escuchar y al contar esas historias? Híjole, creo que lo que ellas lograron es tejer redes poderosas, de que nos recuerdan la importancia de que nos recuerdan lo que realmente importa, ¿sabes? Como que podemos pasar la vida en automático y como no decidiendo, no definiendo bien, ¿sabes? Como que muy a la ligera y así. Y ellas, siento que, y creo que ellas nos recuerdan todos los días por sus historias lo que realmente importa, la familia, ¿no? El amor de una mamá que se estira infinitamente, ¿no? Hasta que las distancias a las que puede ir el amor de una madre. Y eso se replicó, o sea, yo creo que eso resuena en otras mamás que no tengan hijos e hijas desaparecidas, pero que tal vez los están buscando también, ¿sabes? Las mamás o las mujeres o personas gestantes que desean tener un bebé y no lo pueden tener, y de alguna u otra manera también lo están buscando y buscando y buscando. Me parece como una metáfora muy fuerte de cómo las personas que deseamos ser mamás o que somos mamás
buscamos a nuestras hijas, hijos, hijas como si ya los conociéramos de otro lugar. Y es incansable la búsqueda, ¿no? O sea, en realidad no hay... Y esa fortaleza inyecta pasión por la vida, inyecta creatividad, inspiración y también un compromiso de que no se vuelva a repetir. Y justo, a ver, desde un lugar de mucho respeto y también lejanía de no estar involucrada en el día a día de esto, ¿no? Pero vemos marchas, vemos manifestaciones y sí me pregunto ¿se logrará el objetivo que quieren, que es encontrar a esos hijos? O sea, sí se mueve la brújula, sí se hace presión, o sea, tú que estuviste desde dentro, ¿esto sí cambia? Yo creo que sí cambia. Yo creo que los cambios verdaderos importantes, pero muy lentos y quizá invisibles o no tan perceptibles, son aquellos que vienen de la sociedad civil organizada, que se organiza en torno a una crisis fuertísima y, ¿no? O sea, que no quiere organizarse tal vez, pero que la urgencia de hacerlo es más grande y entonces muchas y muchos empiezan a empujar cambios necesarios. Por ejemplo, en cuanto a política pública, que existan instancias que de verdad investiguen los hechos, o que haya instancias que puedan resarcir daños a víctimas, que puedan brindarle seguridad a las personas que todavía están en riesgo. Esto se exigió desde del movimiento de madres y padres de desaparecidos. Entonces es tan fuerte pensar que ellas, a raíz del sufrimiento y de la pérdida tan que destroza tanto el alma, luchan para que tú y yo no tengamos que vivir eso. Claro. Entonces, sí, los cambios pienso que vienen en muchas esferas, pero a nivel política pública, los que ya mencioné, o sea, como muchas instancias, fiscalías, ministerios que no existían antes, ellas son las que de repente se vuelven abogadas, se vuelven expertas en derechos humanos y que después encabezan incluso a nivel local y a nivel federal estas instancias, que es una locura. Sí. Entonces, eso es cuando digo que la rabia se dignifica, ¿no? La lucha se dignifica de esa manera. Wow. Siento. Oye, y en este acompañamiento de mujeres, de periodistas también, que de pronto eran privados de su vida, de su libertad por expresar algo, ¿cómo habitas un mundo después de que eres testigo o sea, y un testigo primario muy cercano de tanta tragedia, de tanta violencia, de tanta confrontación, ¿no? De que es quizás una realidad que no habías visto y es bien dolorosa. O sea, ¿cómo habitas un mundo post eso? Yo creo que se habita entendiendo otra vez dónde buscar y dónde encontrar los pedacitos de esperanza que siempre existen. O sea, lo último que a mí me ha arrebatado todo lo que he visto y lo que he vivido y lo que he visto que otras personas que quiero han vivido es la esperanza de que las cosas pueden ser mejores. Entonces, por ejemplo, cuando yo me hundí tan profundamente en un burnout del que ya te he contado después de entrevistar, creo que, a ver, hay una realidad muy fuerte que es el estar en contacto tan frecuente con víctimas de violencia y escuchar estas historias todo el tiempo hacen que la persona que investiga o que entrevista o que está tratando las viva también. Entonces está un tema de desgaste físico, ¿no? Eso, claro. Por eso no quiero romantizar para nada esto. Sí, sí. Pero cuando yo me hundí como en una profundidad de oscuridad bien fuerte, después de haber estado muchos años caminando con mamás y papás de desaparecidos y con víctimas de violencia extrema, hubo como un burnout y un alto, y después una necesidad de encontrar otras historias, porque tanta oscuridad como luz, ¿no? Hay. Y eso también recordarlo para mí fue, o bueno, entenderlo también fue bien importante. Entonces fue cuando empecé a hacer Somos Valientes, que es una serie documental que hice con Lidia Cacho, que las dos nos sentamos y dijimos, hay que buscar las historias de las niñas y los niños y niñas valientes de México que sobreviven y que son unos chingones y que dices, no puede ser, lo amo y es mi superhéroe, un niñito de 14 años, hay que buscar estas historias. Entonces creo que las dos como en amigas, un día nos sentamos y dijimos, necesitamos esperanza, luz. Sí. Y también el papel de nosotras como defensoras y como activistas, como comunicadoras o lo que sea,
cuentacuentos como de, a ver, también contar estas otras historias que suceden en México todos los días como las otras también. Justo en 2019 hay este burnout del cual hablas, ¿no? O sea, colapsas un poco en decir, tienes hasta un diagnóstico medio post-trauma, ¿no? Sí, como síndrome dices, de al estrés postraumático. final del día, lo que ves, sea real o no para ti, se vuelve real, ¿no? Y lo somatizas y lo sientes. ¿Qué te estaba pidiendo el cuerpo que quizás tú no escuchaste? ¿O cómo se manifestó esto que le diste respuesta? Sí, esa es súper pregunta y, híjole, lo tengo muy claro. Llegó un punto en donde yo ya le tenía miedo a mi celular. Imagínate así de, no, otro mensaje, otra alerta, porque en la organización donde trabajaba eran alertas de casos. Ya. Otra llamada más. Imagínate, o sea, yo tenerle miedo a tu celular ya no está chido, no está chido. Y no es porque no te voy a escribir tu ex, es porque, ¿sabes? Claro. Y entonces como que me acuerdo de un día y luego te lo voy a contar porque creo que si hay alguien allá afuera que esté sintiendo eso, es importante que escuchen las alertas. Me acuerdo una vez que me hablaron porque había un caso muy fuerte de una chava que había sido amenazada de muerte, golpeada, lo que sea, alguna periodista más, ¿no? De las miles que hay. Y yo no quería contestar el teléfono y me escondí en un súper. Wow. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? O sea, literal, estaba sonando tanto mi teléfono, tenía 2 teléfonos y los 2, y entonces me mandaban mensajes y yo ya sabía que era este caso, y entonces me metí a un súper, me escondí y apagué el celular. Y entonces dije, esto no está bien, ¿sabes? Sí, O sea, ya te está afectando. sí, no manches. Y Ujú. también lo que sabes que empezó a pasar fue que las historias empezaron a ser más cercanas a mí y entonces los casos eran más de amigos ahora, ¿sabes? Cuando ya Claro, te involucrabas emocionalmente mucho ajá. más cercano. Y pasaba que por el mismo Uy, entorno en donde yo trabajaba, pues obviamente hacía amigas y amigos de las personas que trabajaban en medios independientes, sobre todo en esa época, medios alternativos independientes que cubrían las protestas, que cubrían todos los temas más fuertes. Y después eran mis amigos que me iba de chelas con ellos y mis amigos, mis compas. Y después a ellos son los que los empiezan a amenazar, los empiezan a hacer cosas. Empiezo a conocer gente muy cercana que después son asesinados y entonces ahí es cuando yo me rompo por completo. ¿Y qué me pedía el cuerpo? Definitivamente parar, pero en este ímpetu de la juventud, ¿sabes? ujú, Como ujú, que de no saber y de no saber leer y de que te dicen, el cuerpo te va a pasar factura, pero como que tú dices, cuando tenga ujú, ujú, no sé ujú. cuántos años, mm, ¿sabes? No voy a parar ni un segundo. O sea, el rush de la adrenalina era todo el tiempo. Yo estaba así, en el flight and fight mode, así, sin descanso, sin descanso, descanso, y la máquina se descompone. O sea, me decía mi doctor en ese momento, es como si abres una llave todo el tiempo. Entonces, la adrenalina y todo tu sistema hormonal se está activando de, estoy en guerra, ¿no? Estoy en Claro. alerta, en alerta, en alerta. ¿Qué crees que va a pasar con esa llave? Se va a descomponer un día, o sea, no la tienes que estar abriendo tanto, o sea, no Claro. es normal. ¿Te Entonces, lo que amenazaron alguna sucedió vez a ti? ¿Estuviste en peligro? no, yo creo que no, en realidad. Mm, Pues, lo único que pasó fue lo del secuestro años después. que ya llegaremos ahí, Ujú. pero llega la En ese India, momento, llega la la India. India. Ah, O sea, sí. esa fue como una respuesta hacia decir, Ujú. está pasando esto, voy a ir a buscar silencio, paz, respuestas. Cuéntame, ¿qué pasa con la India? Sí. Sé que de pronto ya mencionamos la India y es como, hasta tú me lo dijiste, Eat, Pray and Love, ¿no? Trillado, ¿no? Pero no, la India también es dura, te atraviesa, Ujú, no puedes ignorar, ¿no? Y te vas a un ashram. Cuéntame la ujú. experiencia de eso. ¿Qué buscabas? ¿Cómo se te presentó? ¿Qué encontraste? Sí, está muy chistoso porque me acuerdo que al director de la organización donde trabajaba le dije: "Ya no puedo más, me tengo que ir a la India un tiempo", y se atacó de risa de mí, y fue así como: "Eres el cliché más grande que he conocido en mi vida". Pero dije: "Pues no me importa, yo me tengo que ir", y todavía no renunciaba, fue antes de que renunciara a mi chamba. Este, y entonces, mis papás son mis primeros maestros espirituales, sobre todo mi mamá, siempre han estado involucrados en temas espirituales,
Ellos son muy estudiosos del budismo durante muchos años. Entonces, como que ese es mi contexto para que entienda también la gente. Entonces, como que yo dije, yo quiero mi propia cosa, ¿sabes? No quiero ir con los maestros de mis papás y quiero descubrir, siempre así lo he hecho. Y entonces investigué y dije, quiero irme al ashram de Ama, que es una también de mis más grandes maestras, que tú si no la conoces la tienes que buscar. Ella tiene un ashram en el sur de la India y entonces es cuando como que yo dejo todo y me voy a la India. ¿Con tiempo indefinido o...? No, o sea, como que como todavía estaba chambeando, como que me fui unas 2 semanas. Ok. No fue tanto tiempo. Pero tuve que regresar, pero hacer frente a la decisión que tomé allá de renunciar a la chamba en ese momento y de ¿Qué hacer te algo dijo la India? diferente. Me encantó porque fue la primera vez que viajé sola, por ejemplo. Me enseñó mucho porque justo lo que hablábamos al principio de las preguntas, a estar sola, a estar en silencio, eh, a encontrar un lugar seguro en mí misma. Eh, las lecciones fueron incontables, pero sobre todo a enfocarme en lo que estaba haciendo en ese momento sin adelantarme más, a reconocer que mi alma estaba muy triste, que, que me estaba costando demasiado trabajo ya las historias de mi país, que me dolía, que estaba como sufriendo mucho, que estaba muy triste, ¿no? Y entonces eso me dijo la India muy cañón y también despertó mis sentidos y, y fue hermoso. Escuchamos de pronto despertar espiritual y puede caer desde un lugar muy consciente y muy real hasta un lugar mucho más trillado y Sí. más, ¿no? De moda. ¿Para ti qué es el despertar espiritual? En mi vida han sido momentos mm, en donde he podido recordar quién soy. Es como ir corriendo a toda velocidad, sin pensar y de pronto estrellarte contra una pared y quedarte noqueado un poco, un tiempo así de ¿qué pasó? Y te cuesta un ratito y después dices, ya me acordé qué estaba haciendo antes de estar corriendo tanto. Ya me acordé por qué quería ser defensora de derechos humanos o por qué me gusta escribir o por qué me gusta hacer video, ¿sabes? Para mí fue ese como encontronazo y decir, eso fue mi despertar espiritual, el recordarme como que mi misión más alta, que ya la sabía, pero se me había olvidado. Ok, entonces ahí fue regresar, renunciar, pasa la pandemia, también te vas a Ixtapa y después viene otro encontronazo, que en 2020 en la carretera, Michoacán, por ahí, de pronto secuestran a ti y a tu esposo. Y ese es el momento en que dices, me van a matar, voy a morir. ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu cuerpo, por cuando estás en una situación en donde dices, me voy a morir? En mi cuerpo sucedió como hasta lo puedo recordar perfectamente, como cosquilleo en todo el cuerpo físico, como el estado de alerta se activa, ¿no? Miedo y después una libertad. A ver, cuéntanos más detalles Está muy si quieres de loquísimo eso. eso. Así de horas de terapia, pero yo creo que ya lo tengo claro. Creo que en mi caso estuvo muy loco y te lo juro, es loquísimo. 2 personas vivieron el mismo hecho, mi esposo y yo, y él lo vivió completamente diferente que yo. Yo tuve todo un trip durísimo y él nada. Luego te lo tiene que contar él lo que sucedió, porque pareciera que fueron 2 experiencias distintas, pero lo que pasó en mí fue, estaba segura que me iban a matar porque me estaban amenazando con un arma todo el tiempo que íbamos en la camioneta de estas personas. Eh, entonces, más bien yo me estaba preparando para morirme. Entonces, mi más grande miedo fue que mi mamá se convirtiera en una mamá de una persona desaparecida.
Entonces ahí fue cuando dije, no puede ser, la ironía de la vida, ¿no? Y me dio pánico pensar a mi mamá ahí. Entonces ahí pensé en decirles a los 2 hombres que me aventaran en la carretera después de que me mataran, para que mi mamá no se quedara buscándome. Entonces fue cuando yo le pregunto a estos hombres que si nos van a matar y dicen que no. Entonces como que sucede un diálogo entre ellos y yo, pero a nivel interno yo me estoy preparando para morir, ¿no? Entonces existe como una calma después del miedo adentro de mí, porque yo empecé como a rezar una oración que mi abuela siempre nos enseñó, que me enseñó mi papá, que le enseñó a mi abuela. Y yo empecé a tener un diálogo con mi abuela, que ya había muerto muchos años Wow. atrás. Eh, y, y como que siento que yo ya estaba en ese paso, o sea, yo ya estaba del otro lado, O sea, antes de tú que habías aceptado la sí. muerte. Yo acepté completamente la muerte sin miedo y con un sentimiento de libertad absoluta. Wow. Entonces, estaba preparada para ese momento, y lo que sucede después es todavía más loco porque no nos matan, nos liberan. Entonces, yo tuve que después convencerme a mí misma que no me habían matado, porque fue tan fuerte mi convicción de que ya iba a pasar eso y soltar, ¿no? Soltar. Y tuve ese es como lo que dicen muchos autores y gente que ha vivido eso, como que se siente tener una experiencia cercana a la muerte. Es muy extraño. Cuando tú tienes la seguridad de que vas a morir, cada quien responde de diferentes maneras, pero muchas aceptamos y sueltas el cuerpo, y sueltas, simplemente sueltas, y con amor, desde el amor, siempre. Eh, y no pasó. Y no mueres No. y tomas una decisión y te queda muy claro como el quiero servir. Ujú. Cuéntame cómo se articula eso y cómo se acciona eso. Si estás disfrutando de este episodio, dale like y suscríbete al canal de Más Cabrona que Bonita para ver más episodios. O sea, para mí fue muy importante, primero que nada, haber vivido esto, porque algo que me habían relatado muchas y muchas y muchas veces, ves cómo es tan irónico todo, ¿no? O sea, es como si yo te contara del viaje a la India y que con detalle de, y entonces te bajas y luego entonces llegas y te van a dar un chai y el ashram es así y así, ¿no? Entonces tú te lo imaginas y dices, wow, ¿cómo será? Pero un día tú decides hacerlo y dices, wow, ahora ya lo estoy viviendo yo. Entonces siento que en una manera mucho más oscura, eso fue lo que me pasó a mí cuando o sea, cuando me relataban tantos y tantos historias de nos secuestraron, nos golpearon, nos hicieron esto y esto, me dijeron esto, estas personas se veían así, porque acuérdate que yo entrevistaba a detalle Claro. todos estos casos. Es cuando lo estoy viviendo, es muy extraño, porque entonces digo, "Ah, ahora ya me está pasando a mí. Wow, impresionante". Y ahora, haber sobrevivido, eh, a pesar de todas las estadísticas, es un milagro, ¿no? Lo sé lo sé perfectamente y me lo han dicho muchísimas personas que quiero, ¿no? El que no nos hayan matado es un milagro porque en un país en donde ya sabemos lo que sucede, pues es muy raro que hayamos sobrevivido. Entonces, a partir de ahí, como que yo empiezo a reflexionar en torno a partir de ahora, quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué significa estar viva? Entonces, desde muy chica siento que el sentido del servicio es muy importante para mí. Cuando vivía en Oaxaca como maestra, el tequio en las comunidades de Oaxaca, que es este servicio comunitario, me lo enseñaron ellas. Y luego en la India, la seva, que es este servicio desinteresado de la comunidad, ¿no? Entonces como que siempre el servicio ha sido como muy claro para mí desde que soy chica, que es mi misión más alta. Entonces, ahí decido, acompañada de mis maestras, hacerle caso a esa misión más alta, sabiendo que si yo la elegía, digamos, ¿sabes? Como si la reconozco y la elijo, todo lo demás va a venir
después. ¿Y cómo eliges en qué servir? Ujú. ¿Y con qué herramientas? Es que ¿Y está con muy qué cañón eso. prácticas? Sí, en ese momento creo que eh, creo que lo que me queda muy claro, y más bien lo que empiezo a entender, es que yo había vivido esto y había empezado a sanar y a trascender esta situación traumática a través de herramientas que otras mujeres me habían enseñado a mí. Hmm. Entonces digo, quiero compartir estas herramientas, ¿Qué es que es la yoga, práctica. Ajá. kundalini o...? Ujú. Ok. Es la práctica de yoga y meditación kundalini en particular, que esa es una herramienta que a mí, una tecnología que a mí yo tuve demasiada suerte de tener estas maestras que me han enseñado la manera de comprender esto. Y el momento en el que yo le conté a mi maestra Guru Jaskalsa, que además es una artista increíble que tiene un grupo de música que se llama White Sun, que es así como la música más hermosa que jamás vas a escuchar. Ella es mi maestra y ella me dijo, cuando yo sobrevivió al secuestro, le llamo y le conté y ella me dijo, tu alma escogió esta experiencia. Hmm. Y yo me quedé así de que, ¿eh? Qué mal catálogo le Sí, llegó no. al alma. O sea, Pero te tenía que atravesar. entonces como que yo me quedo pensando mucho en esto de si realmente creo que mi alma escogió haber sido secuestrada Hmm. y si entonces todo como que, híjole, Te hay empiezas a cuestionar otra muchas vez, cosas. todos los castillos de ideas y de lo que yo sabía se me empiezan a tambalear, porque pues no creo que la gente que viva situaciones de violencia lo escoja su alma, no lo sé, ¿sabes? Como que Ujú, cuesta ujú. muchas cosas, pero al final yo creo que mi alma sí escogió esa experiencia. En mi caso, sí lo creo. Y entonces empecé como a caminar, ¿sabes? A desbaratar ese teaching y esa enseñanza de, a ver, ¿qué significa que mi alma haya elegido esto? ¿Por qué elegiría mi alma esto? X, entonces empiezo a trabajar todo esto y al final comprendo, o al menos hoy comprendo que lo elegí para aprenderlo en primera persona y después compartirlo con otras mujeres, ¿no? Entonces, como que para mí me hace todavía mucha ilusión poder extender y compartir herramientas a otras mujeres que la están pasando mal, ¿sabes? Y que no encuentran respuesta este camino que yo he andado. Y háblame de esta tecnología. ¿De qué va la meditación Kundalini? Explícanos qué activa, qué genera. Sí. Platícanos un poco. Híjole, la meditación Kundalini es una tecnología y me gusta mucho usar esa palabra así me la enseñaron, porque justo es como un set de herramientas para, yo pienso que la definición más clara es para hacerte amiga de tu mente, Hmm. es lo primero, o sea, cómo me hago amigo de mi mente y cómo reconozco o entiendo cuál es mi misión en esta experiencia humana. Hmm. ¿No? Entonces, como que la creencia de que a través del reconocimiento del cuerpo, de la respiración, del estudio de cómo funciona mi cuerpo y la relación que tiene mi cuerpo con los astros o con otras personas, ¿no? Y cómo moviendo el cuerpo y respirando de tal manera o pronunciando ciertos sonidos, puedo entrar en contacto, no con nadie más, sino con mi propia versión más alta, que es lo mismo que la divinidad. Ese es como es como en a nutshell, así como yo diría. Y para quien quizás necesita explicación racional, Ujú, sí. ¿cuál sería? O sea, ¿cuál Como sería esta conexión? O sea, decir, el cuerpo es una herramienta que a partir de vibraciones, a partir de mantras, de repeticiones, de tal, lo que genera es, o sea, me gustaría como la explicación espiritual, pero ujú, también la explicación más práctica. científica, porque la hay, Sí, ¿no? claro. No, hay muchísimas definiciones, pero en particular siento que es en un mundo en donde todo jala hacia afuera. Hmm. Esto es una práctica como hacer ejercicio o como el journaling, que escribir en un diario, para hacer un alto en el camino, reconocer quién eres, otra vez, ¿no? O sea, como reconocer quién eres,
de qué estás hecho, qué estás sintiendo, cómo estás. Es es ir en contra del jaloneo hacia afuera para tomar una pausa, ir hacia adentro, respirar y eso es todo. Hacer la conciencia de respirar para simplemente para tener la conciencia de que eso es vivir, ¿no? O sea, de la automatización a la conciencia, al caminar consciente. De Eso es acuerdo. lo que creo que podría ser. ¿Qué significa la serpiente para Kundalini? Ujú. La serpiente, bueno, en Kundalini, la palabra Kundalini viene de Kundal, que significa un espiral, ¿no? Entonces, Kundalini quiere decir, hacer referencia a este espiral que haciendo esta práctica que es con respiración, mantras y posturas y otros ejercicios, tú puedes elevar la energía que está en la base de tu cuerpo hacia arriba, hacia tu cabeza y más allá. Entonces, la serpiente se hace esta alusión a la serpiente porque se dice que la energía avanza como una serpiente de la base del cuerpo, camina como una serpiente hacia la tapa de tu cabeza y sale la energía. Entonces se activa esa energía y esa es la energía Kundalini, que no es más que, siento, que el sentimiento de estar vivos, pero de manera consciente y en el cuerpo. O sea, yo te puedo decir, ¿tú cómo sabes que estás viva? Claro. ¿No? Está muy cañón, pues no sé, tal vez todo esto es una ilusión, no sé, pero el hecho de sentarte y sentir en tu cuerpo vibrar adentro de ti, sentir esta energía, porque puede ser que hay gente que nunca lo va a sentir, ¿no? Hay gente que sí, pero sentir esta energía, despertar de la base de tu cuerpo y recorrerte todo, es otra vez recordarte que estás vivo y hacer conciencia de eso. De acuerdo. Y por eso es la serpiente tan importante en Kundalini. Oye, ¿cómo se ve una práctica espiritual integrada en una vida real? Que ahorita lo mencionabas como jaloneos, ¿no? Sí, claro, hay caos, hay hijos, hay trabajo. ¿Cómo es tu práctica diaria espiritual? ¿Cómo la describirías? La mía. Sí. Es difícil, claro, porque, o sea, yo siento que algo que a mí me ayudó muchísimo a aterrizar una práctica espiritual en mi día a día es entender que muchos de las teachings y enseñanzas que leemos y que estudiamos en un ashram, en alguna escuela, lo que sea, están la mayoría escritas para otros tiempos, ¿no? Tiempos en donde podría ser quizá más fácil alejarte un tiempo y ser una zeta y vivir en el desierto, no lo sé, pero no es nuestra realidad. Vivimos en una era que las maestras Kundalini dicen que es la era acuariana, que es cuando digamos que se democratiza todo el conocimiento y entonces ya no tienes que ser como un experto y no tienes que recibir la palabra de el maestro, el gurú, sino que en realidad todas y todos podemos Acceder a acceder eso. a eso. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, tendrías que hacerlo como tomarte un té en la mañana, ¿no? O sea, como tú sabes que te hace bien tomarte este té o esta agua tibia con limón en la mañana y tal vez no lo haces porque no te dio tiempo y cuando lo haces sabes que te sientes mejor. De esa manera también mi práctica espiritual así la comprendo, ¿no? Sin duda, voy a decir una cosa, siempre cuando me encuentro en un momento de crisis o de tristeza o de un momento difícil, por supuesto que es en donde más recurro a mi práctica espiritual. Así es, así somos los seres humanos, pero pues el chiste es no solamente hacerlo durante estos momentos, sino hacerlo un hábito. Como te decía al principio, como cómo podríamos ser amigos de nuestra mente. Lo más difícil es hacerse el tiempo, como que pensamos que no tenemos tiempo, pero 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, creo que todos los tenemos. Entonces, también eso es lo que yo les digo mucho a mis alumnas, es como, ¿cuántos minutos tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? 5 minutos que te dediques a ti en lugar de a tu jefe, a tus hijos, a tu esposo, a tus papás, ¿no? A ti sí te puedes dar. Oye, eres madre. ¿Cómo enseñas esta vida espiritual a tus hijos? Uf, es todo un tema ese. Primero que nada, desde el ejemplo, siento. Ese es lo más importante.
Mm, creo que mi manera de acercarlos a la espiritualidad siempre ha sido desde el ejemplo y que ellos me ven a mí meditar, Ujú. ellos me ven a mí cantando un mantra y es tan natural para ellos escuchar mantras o Mm. ver que yo saco mi tapete o prendo una vela o que me preguntan todo el tiempo, ¿qué es esto, mamá? Y ellos dicen, Adi Shakti, Adi Shakti. Y entonces como que Mm. siento que integrarlo desde una manera lo más natural posible, esa es mi manera, ¿sabes? O sea, como entendiendo Mm. que me toca acompañarlos en esta vida, digamos, mi gran sueño es inspirarlos a que puedan tomar algo de lo que yo soy, pero también respetando mucho Que lo que encontrarán ellos sus quieran. creencias y su práctica Eso es lo que yo personal. creo, sí. Eres mamá de 2, Ujú, pero perdimos a 3 bebés en el camino. sí. ¿Cómo atraviesas, cómo maternas, y cómo te acompañas también en esos momentos de duelo, de pérdidas de seres que pudieron ser, de esperanzas que se crearon, ¿no? En ti, que al final del día llegaron a un lugar en donde quizás no era lo que esperabas, pero que también hubo aceptación en el proceso. Cuéntame cómo atravesaste esa situación. Sí. Ay, no, esa es muy doloroso para mí todavía, pero, o sea, siento que lo atravesé muy acompañada de mi pareja, que siento que eso fue como algo bien bonito, y mucha suerte que tengo una persona al lado mío que pueda empatizar, no solamente desde: "Ay, entiendo lo que estás viviendo", sino lo estamos viviendo juntos, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí, pero también lo que pasó conmigo fue muy chistoso, porque después descubrí que yo tenía el tema de la maternidad superbloqueado. Mm. Creo que es por mi acompañamiento con las madres desaparecidas, o sea, ¿sabes? Entonces, ahora Mm. volvemos a esa Ujú, parte. ujú, ujú. O sea, lo he trabajado mucho y lo he platicado mucho con otras amigas activistas y tal, y siento que yo tenía muy bloqueado eso y no quería ser mamá. Entonces, fue hasta después de mucho que descubrí como el deseo de ser mamá. No sé si te pasó a ti. Mm. No sé, creo que he escuchado alguna vez a ti hablar de que, o sea, el deseo de ser madre tampoco te vino desde que Sí, eras no era niñita. natural de soñé toda la Ajá, vida esto, no. yo tampoco. Ujú. Entonces, estuvo bien bien poderoso para mí, porque creo que tenía un miedo tan fuerte de que me convirtiera en, o sea, a ver, primero que nada, como de traer otras personas a este mundo, eh habiendo sido testigo como de tanto sufrimiento y tal, como tú me lo comentabas, pero al mismo tiempo de tanto gozo. Es Mm. como una dualidad bien fuerte. Es como que esto fue mi contexto de la maternidad. Entonces, por eso tengo que decir que yo decidí ser madre después de mis 35. Entonces, atravesé un tema de muchos retos para quedar embarazada. Eh, Otra vez, pues nunca pensé en mis 20. Ay, voy a congelar óvulos, una cosa así, que esa es otra cosa que me parece loquísimo, porque tengo amigas mucho más jóvenes que se dedican a los derechos humanos y que son chambeadorcísimas o periodistas que han congelado óvulos y son como súper precavidas. En mi caso, yo ni por aquí me pasaba, ni nunca, ni yo creo que no lo hubiera hecho, ¿sabes? Ujú. Entonces, a ver, llego a los 35 y me quiero embarazar y tengo como muchas dificultades para hacerlo, y entonces tengo varias pérdidas y entonces, atravesar eso ha sido de lo más doloroso que me ha pasado. Y también, por otro lado, confirmó mi deseo de ser mamá, Mm. ¿sabes? O sea, como que lo quería con todas las células de mi cuerpo, lo quería con una convicción muy fuerte de que también de esto trataba mi visión de vida. Mm. Entonces, no sé, como que siento que hay como estas 2 partes, pero sin duda creo que quienes han tenido pérdidas, quienes atraviesan procesos de
tratamientos de fertilidad y los miles de exámenes y las inyecciones y los exámenes de sangre y entonces sí, pero no, y no te ilusiones, pero es muy pronto. Es, yo creo que la práctica espiritual más potente que he vivido, esa, la de querer quedar embarazada y no poder hasta después, ¿no? Entonces, no sé, como que Sí, no, y es lo muy comento raro. porque creo que es un lugar muy solitario. Yo también tuve una Ujú, pérdida. ujú, Y cada vez que hablas, te das cuenta que otros, o sea, que es más común de lo que parece, ujú, pero nadie lo habla. Y es un lugar solitario en donde, si bien estadísticamente es muy probable, emocionalmente es muy duro, ¿no? Y muere esa esperanza, y muere una ilusión, y mueren muchas cosas, y es atravesar un dolor corporal, físico, pero psicológico, ¿no? Emocional muy fuerte. Y que también te da miedo a la siguiente vez, y que te da, ¿no? No sé, totalmente. es como muy. Es muy difícil, es muy duro. ¿Qué le dirías a las mujeres que están atravesando por eso? Ujú. Que no lo hablan tanto Primero que y nada, que. eso, como que no están solas, que es más común de lo que crees, que vale la pena abrirte a compartir, porque siento que desde el momento en el que te dice la experta de fertilidad, un ginecóloga, no compartas la noticia de que estás embarazada hasta la semana 13 porque hay un alto riesgo. ¿Sabes? Como que esto de, yo diría, yo sí lo quiero compartir, o sea, sí, y si quieres compartirlo, compártelo, porque entonces tu red de apoyo puede acompañarte en caso de que no se logre, Ujú, ¿sabes? Como ujú, que es como cambiar de lógica un poco, y creo que poco a poco nosotras mismas vamos abriendo más estos temas. ujú, Pero, por ejemplo, yo le diría también, en mi caso, yo, mi cercanía con mi comunidad espiritual fue clave para lograr mi segundo embarazo. O sea, como que mm, fue loquísimo y es muy poderoso, y también viene como otra parte de lo que yo hago hoy en día, que es acompañar a mujeres en proceso de embarazo y preparar para la llegada de bebés. Porque yo cuando estaba buscando mi segundo bebé, estaba en comunidad, con mi comunidad Kundalini, mm. y con mi maestra otra vez agarrada de la mano. O sea, tengo mucha suerte de tenerla y tenerla tan cerca. Entonces, ellas me acompañaron en este proceso, intencionando de una manera fuertísima este segundo bebé, pensando en por qué quería traer este bebé, ¿sabes? ¿Qué significaba para mí? Escribiendo muchas cartas a estas almas, entendiendo, o sea, como toda la ciencia yógica de qué sucede cuando un alma llega, Mm, y que no, ¿sabes? O sea, qué puedes hacer, la respiración, todo esto, y los mantras que puedes repetir. O sea, como que toda esta sabiduría ancestral, que ahora lo que yo hago es compartirla, ¿no? mm, Pero te lo juro que eso es lo que yo le diría a alguien que está atravesando esto. En mi caso y en mi experiencia, lo que me dio la fuerza, el acompañamiento, la seguridad, la esperanza, recobrar la esperanza, fue tener a una comunidad espiritual al lado de mí, intencionando por mi bebé, aunque nunca, muchas de ellas yo no las conozco en 3D, ¿sabes? Son, porque muchas de estas comunidades espirituales están digitales, tú lo sabes. Está loquísimo, pero te lo juro, se paraban, o sea, el hecho de que se paraban a las 3 de la mañana a meditar conmigo, intencionando antes de que yo tuve un embarazo in vitro. Entonces, antes de que hubiera el proceso, ya sabes, o sea, ujú, como, ujú. no sé, como que en mi caso, y eso se lo contaré a mi bebé, pero lo estaban esperando Una muchas tribu. mujeres que además ni siquiera son mis hermanas, ni mis cuñadas, ni ¿sabes? O Pero sea, qué simbólico y pero qué lindo es el colectivo de las mujeres. Yo ahora que me voy a ir a vivir a Valle de Bravo, ¿no? Que entras en otro lugar, en otra comunidad, en otro. Le digo a Juanca, mi esposo, qué poderoso es como la proactividad de comunidad de mujeres, porque solo con de pronto saber ya es, ay, te voy a presentar a tal, yo te voy a no sé qué, quédate en mi casa, mira, aquí está la escuela, esto no sé qué. Y es gente que algunas son más cercanas que otras, otras como desde un tercer o sí, efecto sí, sí. secundario. Y siento que hay un colectivo en las mujeres como de generosidad, como de conectar, como de reunir, ¿no? Por eso en el Victoria Fest de Victoria 147, la carpa roja me Uf, emociona tanto porque es retomar eso, ¿no? Sobre todo en momentos de, pues, de menstruación, pero también de tener un bebé, de que el apoyo de la tribu es tan importante. Cuando nació Luca, claro que
la presencia de mi esposo era muy importante, pero la dula y la enfermera que estaban junto a mí agarrándome la mano, o sea, invaluable. Es un lugar muy femenino, Muy. esos momentos, esos portales, Uf, ¿no? totalmente. Y fíjate, o sea, y ahorita que te estoy escuchando, como que hilé una cosa muy cañona, que es, o sea, las mujeres nos acompañamos en la maternidad, tanto desde el momento en el que queremos y deseamos un bebé y compartirlo con tus amigas, ¿no? Mm. Creo que ya quiero tener un bebé, pero no le quiero decir a nadie, no sé qué. ¿Sabes? Como que este momento de magia que todas dicen, "¡Ah!", así, o que todas dicen, o una se espanta, pero existe como un conjuro, siento, en el Conjuro. momento en el que se levanta como ese deseo de quiero tener un bebé, y también cuando una mamá está buscando a su hijo desaparecido. Existe un grupo de Claro. mujeres que la sostienen y cuando ella dice quiero volverlo a ver, y todas suspiramos y decimos, ¿lo vas a volver a ver? Es como, se hace otra vez como este conjuro. Entonces el acompañamiento, híjole, se queda corta la palabra, pero es como pienso que la maternidad y la crianza es siempre en colectivo y es como no sé, incluso me pongo a pensar si realmente son como los retazos de otras realidades que existían, ¿no? O que pueden existir, o que tal vez estamos encontrando estos hilos sueltos para que recordemos que la maternidad siempre habría sido, debe ser así, como en grupo, en colectivo, en tribu. Total. Tiene más sentido. Y entonces mi segundo bebé, cuando yo lo empiezo a desear así tanto, 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 tengo otras mujeres que dicen, sí lo vas a tener y vas a ver y yo te voy a ayudar y ¿sabes qué? Hay que recitar este y este y este mantra, porque este mantra es el alma y entonces empieza todo un rollo muy cañón que ya te he contado a ti, pues que me gusta compartirlo con otras mujeres, porque estoy segura que esta sabiduría ancestral de las mujeres, del linaje que venimos cargando, ¿no? Y entonces ahí está la magia de darnos la mano así. Yo creo que ahí está también una misión bien importante que tenemos. Para ir cerrando, Mar, Sí. eh, me gustaría compartir algo que a ti te haya servido, libro, documental, algo que creas que a las mujeres que nos escuchan les resuene y que les pueda servir también. Ujú. A ver, ¿qué diría yo? En este momento, déjame pienso. Hay un libro muy fuerte y muy bonito que se llama Fruto de Daniel Larrea, que es increíble. A mí me gusta un montón y siento que es un libro que todas deberíamos de leer. Se lee de a poco porque de pronto sí es un poco desgarrador, pero este desgarre como gozoso también, ¿sabes? De qué significa la crianza y ella es una periodista increíble que además ha trabajado mucho con las madres desaparecidas. Pienso en esas historias de las mujeres que hemos trabajado de cerca con las víctimas de violencia y que después somos madres, ¿sabes? Eh, Como Almadelia Murillo, como Daniel Larrea, Marcela, bueno, se me olvidan ahorita nombres, no quiero hablar hacia el aire, pero a mí me llenan de esperanza y también pues mucha música, mucha Silvana Estrada, las grandes músicas, Gabriela Ojeda, grandes músicas que me inspiran. Creo que mi vida también ha estado como bien acompañada de esa música de las mujeres. Em, y, ¿qué más? Pues hay tantos libros que yo soy muy nerd, muy nerd. Entonces, tengo muchos libros que recomendar, así que me manden mensajito y les mando. Venga. Y para concretar, me gusta dejarles en audio un voice note a las emprendedoras que nos escuchan. Ujú. ¿Con qué culminarías? ¿Con qué mensaje cerrarías este episodio? Ujú. Un audio que yo, o sea, Sí, o sea, si les mandaras un voice note, ¿qué les dirías? les diría, vivimos en un tiempo muy interesante y muy importante
y no se nos puede olvidar que tenemos cada una misión muy importante que aportar a la humanidad. No solamente en nuestros círculos más cercanos, sino a gran escala. Y estoy segura que cada una de las personas y a las mujeres, sobre todo que están escuchando esto, tiene una misión importante. Vale la pena escuchar tu corazón, vale la pena conectar con lo más íntimo de ti, vale la pena luchar por tus sueños, porque ahí está la clave de hacia dónde seguir. Y como siempre les digo yo a mis alumnas y a las personas de la comunidad JAP, siempre estoy a un mensaje de distancia. Me encanta acompañar a mujeres, me encanta escuchar historias, me fascina conocer gente nueva y entre todas irnos acompañando. Así que aquí estoy. ¿Y dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Instagram como Marcen. Y también tengo una página de JAP, que es la comunidad espiritual que guío, que es JAAP, que en sánscrito quiere decir medita o repite. Ahí también pueden inscribir. Tenemos una comunidad de WhatsApp muy linda, en donde todo el tiempo estamos analizando la astrología. A las futuras mamás también que me escriban. Tengo un curso muy lindo de acompañamiento para antes de convertirte en mamá. No importa si es la primera vez, la segunda o la tercera. Y pues nada, aquí estoy. Y a ver, Mar ha estado en varias ocasiones. Ahorita está también acompañando a Teo y a mamá Sí. con meditaciones. Con Luca me metí a esto que era un audio era un mantra de 11 minutos. Sí. Qué poderoso también me Sí. encantó. Y eran como un periodo de 20, ¿cuántos días eran? Eran 40. 40 días. Sí. Ha estado en la Carpa Roja del Victoria Fest. Eres una gran maestra, eres una gran mujer y síganla. La verdad es que sí acompañas desde una voz, desde un calme, desde un temple muy bonito. Así que muchísimas gracias por estar acá. No, Esto fue Más gracias a Cabrona ti. que Bonita y pues siempre bienvenida, Mar. Muchas gracias, Ana. Te quiero mucho.